Las negociaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, comenzaron clandestinamente a mediados de 2010. La paz de Colombia es la paz de América Latina. Es salir del último conflicto que había en el continente y el más largo y el que más víctimas ha producido. Santos y Timochenko firman el acuerdo final en Cartagena. Ha habido más expectativa fuera de Colombia. Aquí hay más interés por cómo le va a la selección de fútbol. A la selección de fútbol que de un tema como este. La incertidumbre de lo que viene, porque muy posiblemente habrá más hogares colombianos que van a perder a sus familias, sus hijos, va a continuar el secuestro, la delincuencia, todo eso. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos acá al mediodía. Hemos atravesado en esta semana, en realidad yo creo, un domingo especialísimo, no solamente para Colombia, sino para a toda América y quizás para el mundo entero. Vanessa. ¿Qué tal, amigas? Estamos aquí al mediodía tratando un tema de su interés. Nosotros no solo proponemos temas familiares de interés social, sino también temas que competen al interés de la región. Y ese es el acuerdo de paz que no fue aprobado por el pueblo colombiano después de 4 años de negociaciones, pero Colombia dijo que no. Por supuesto, y se presta precisamente para muchísimos análisis. Y para eso tendremos aquí, en este estudio, a 2 expertos en el tema, quienes nos ayudarán a entender mejor por qué ganó el no. A veces para personas como Vanessa o como yo, quizás usted que nos está viendo en casa, era una cuestión de por cuánto va a ganar el sí. Eso me pasó a mí particularmente. Luego los resultados nos sorprendieron a la gran mayoría de ecuatorianos. Habrá también que ver por qué tan poca gente votó, si este plebiscito era histórico. Para mí, en particular, tal vez hasta más importante que elegir un presidente. Así es, resultados que causaron sorpresa no solo al interior de nuestro país, sino también en la comunidad internacional. Pero estaremos dándole más aristas para que usted comprenda cómo surge este conflicto entre el gobierno de Colombia y las FARC. Y ahora, ¿qué se viene? Han pasado 3 días aproximadamente y ya hay reacciones. Por supuesto que sí. Tendremos en nuestro estudio a 2 expertos, como lo decía hace un momento. Va a estar aquí Francisco Carrión y Quinto Lucas, 2 invitados de lujo, para que a todos nos ayuden a entender mejor qué pasó en Colombia. Pero tú te sabes los números de teléfono de memoria, Arturo. Por supuesto que sí. 3970-822 o 3970-813. Estamos esperando sus reacciones, sus llamadas. Queremos que nos cuenten cuál es su percepción también de lo que pasó en Colombia. Si es una advertencia para todos. Bueno, hay muchísima tela que cortar. Y tomando en cuenta que hay muchos ciudadanos colombianos que residen en territorio ecuatoriano, a ellos también les invitamos a que se conecten aquí al mediodía. ¿Te parece, Arturo, si empezamos con un video que hace un recuento histórico de estos 4 años y los acuerdos más importantes a los que llegaron en La Habana, Cuba? Fantástico, atentos todos para entender mejor de qué se va a tratar este programa, la firma de la paz en Colombia. Bienvenidos. Las negociaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, comenzaron clandestinamente a mediados de 2010, cuando representantes del Ejecutivo tuvieron contacto con los principales líderes de la guerrilla. Pero el proceso de negociación como tal comenzó casi 2 años después. Aquí el recuento de los principales hitos. En 2012, 26 de agosto. Delegados del gobierno y de las FARC firman en La Habana el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, con el apoyo de Cuba y Noruega como garantes. 18 de octubre. Negociadores del gobierno y las FARC establecen en Oslo la mesa de diálogo que se llevará a cabo en La Habana a partir del mes siguiente. 19 de noviembre. Las FARC declaran un alto al fuego unilateral entre el 20 de noviembre y el 20 de enero de 2013, horas antes de comenzar las negociaciones. En 2013, 26 de mayo. El gobierno y las FARC anuncian el primer acuerdo de la agenda de negociación en el punto de tierras y desarrollo rural. 20 de agosto. Las FARC reconocen por primera vez que tienen parte de responsabilidad en las víctimas causadas por el conflicto armado. La paz de Colombia es la paz de América Latina. Es salir del último conflicto que había en el continente y el más largo y el que más víctimas ha producido. En 2014, 16 de mayo. El gobierno y las FARC llegan a un acuerdo sobre narcotráfico y cultivos ilícitos. 20 de diciembre. Inicia el cese al fuego unilateral e indefinido de las FARC, que fue suspendido el 22 de mayo de 2015 después de una escalada del conflicto. En 2015, 7 de marzo.
El gobierno y las FARC anuncian un acuerdo para hacer el desminado humanitario conjunto. 4 de junio. Las partes acuerdan la creación de una comisión de la verdad que se pondrá en marcha cuando se firme la paz. 25 de julio. Santos ordena nuevamente la suspensión de los bombardeos contra las FARC. Representa un paso de avance decisivo. El proceso de paz no tiene vuelta atrás. 23 de septiembre. El presidente Santos se reúne en La Habana con el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, con quien protagoniza un histórico apretón de manos y acuerda que la paz se firmará a más tardar el 23 de marzo de 2016. 17 de octubre. El gobierno y las FARC anuncian un acuerdo para buscar conjuntamente a más de 25.000 personas que, según diversas fuentes, desaparecieron en el marco del conflicto armado. 22 de noviembre. El gobierno colombiano anuncia que indultará a 30 guerrilleros de las FARC presos en distintas cárceles del país por delito de rebelión. 15 de diciembre. Los negociadores del gobierno y las FARC firman en La Habana el acuerdo sobre víctimas del conflicto, que incluye un sistema integral para la reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición. En el año 2016. 23 de agosto. El gobierno y las FARC terminan negociación de puntos sustanciales. Finalizan las conversaciones en La Habana, Cuba. Desde el mismo inicio del proceso de paz, les dije que el proceso estaba regido por un principio. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. 24 de agosto. Los negociadores del gobierno de Colombia y de la guerrilla de las FARC firmaron en La Habana el acuerdo final de paz. Hemos concluido la más hermosa de todas las batallas, la de sentar las bases para la paz y la convivencia. 25 de agosto. Santos entrega el acuerdo al Congreso y anuncia cese del fuego definitivo, que entró en vigor 4 días después. Yo le prometí al pueblo colombiano que un hecho tan importante que va a cambiar para bien la vida de los colombianos, como es la paz con las FARC, debería ser refrendado por el pueblo para darle mayor legitimidad. Soy consciente que no tenía esa obligación legal, pero tenía esa obligación moral, porque soy un demócrata, porque creo que el pueblo debe tener la última palabra. 23 de septiembre. Las FARC realizan su 10ª conferencia y dan apoyo unánime a los acuerdos de La Habana. 26 de septiembre. Santos y Timochenko firman el acuerdo final en Cartagena y el jefe guerrillero pide perdón a las víctimas. Un conflicto que parecía terminar después de 50 años y que deja hasta el momento más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros e incontables historias de dolor. Ese es el tema que abordamos en este miércoles, buscando la paz en Colombia. Y hay que decirlo, los resultados del plebiscito que se realizó este domingo sorprendieron prácticamente a todos, incluso al presidente Juan Manuel Santos. 50.2% de la población que votó se expresó en contra del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC y el 49.7% declaró el sí. Pero hubo también una abstención del 62% de la población. Datos que estaremos analizando en el transcurso de esta hora. Le invitamos a participar a ustedes, amigas y amigos. Y les cuento también quién está en este estudio de Al Mediodía para profundizar en este tema. Por un lado está Francisco Carrión, él es ex canciller de la República y académico, a quien le damos la cordial bienvenida y le agradecemos por su aporte. Y también está con nosotros Quinto Lucas, es escritor, académico, también ex vicecanciller de la República. Así que tenemos una mirada completa para analizar este tema, Arturo. Por supuesto que sí, Vanessa. Muchísimas gracias a nuestros invitados, queridos invitados, por cierto. Y nada, pues queremos invitarles a ustedes también a que sean parte de este programa y puedan comunicarse con nosotros. No importa lo que nos quiera decir o cualquier pregunta que usted tenga. Estamos aquí para eso precisamente, para despejar sus incógnitas. Al 3970-822 o al 3970-813. Estamos aquí para usted. Queremos empezar esta entrevista con una pregunta. Yo creo que vale la pena hacerla a los dos. Francisco, contigo primero, si me dejas tratarte de tú, por el cariño que tenemos desde hace mucho tiempo. Hay un 62% de abstención. ¿Esto puede llamarse democracia?
Esa es una de las primeras, si no la primera pregunta que hay que hacerse en un proceso de esta importancia donde se juega la paz de Colombia, que es un valor supremo que lamentablemente yo creo que terminó politizándolo. Los diferentes partidos, especialmente el partido del presidente Uribe, Pastrana y demás, y también el presidente Santos, pero de todas maneras, democracia es realmente un pronunciamiento de un porcentaje más elevado que aquel que nos comenta la prensa, que es 38, me parece, por ciento, o 32, una cosa así, de votantes. Los demás no votaron, ¿ya? Y entonces, ¿hasta dónde la decisión de el 51% de ese 32% es legítima? Y eso efectivamente hace que nos cuestionemos. Y eso es, yo creo, esa pregunta que tú me haces, Arturo, es muy válida. Ahora, la pregunta, Quinto, muchísimas gracias por su presencia también en este estudio. ¿Por qué ese 62% no acudió a las urnas? Ahora, hay que ver los antecedentes de lo que es la democracia colombiana y cómo son las votaciones en Colombia. Lo máximo que se ha llegado es a un 40 y tantos % en algunas votaciones en las que hubo una participación efectiva de las distintas fuerzas políticas y en momentos en que la guerra no arreciaba tanto. Por lo tanto, hay un antecedente que esa es la democracia colombiana. En realidad podemos discrepar con la legitimidad que pueda tener que el 16% de la población, porque en realidad viene a ser un 16-17% de todos los votantes los que deciden por la paz en Colombia. Es algo, digamos que poco legítimo, pero las reglas de juego son esas. Estaban ya marcadas, la cancha estaba marcada, es decir, no es sorpresivo. No es sorpresivo. Uno esperaba, tal vez muchos esperábamos, que el hecho de significar la paz iba a dar una mayor participación a la gente, que la gente iba a entusiasmarse, pero la gente no se entusiasmó. Era otro tipo de motivación, más allá de que no quiera participar en elegir un presidente, el que autoridades seccionales, pero esta era la paz. Y aún así no quisieron acudir a las urnas. Tal vez lo que dice Francisco, que también se politizó y se partidizó más que se politizó el hecho del referéndum, también llevó que a mucha gente dijera, no voy a votar porque finalmente esto es una decisión entre Santos y Uribe, o voy a votar solo por votar contra Uribe o por votar contra Santos. Eso también creo que debe haber pesado. Ya vamos a conocer también un poco más cuál fue la posición, en este caso, de los expresidentes Uribe y Pastrana, y por otro lado, cómo le beneficiaría a Santos políticamente, pues que hubiera ganado el sí. Pero tenemos una llamada telefónica. Arturo. Claro que sí. Bueno, a propósito de esto también, hoy hay una reunión importantísima, ¿no? Que se van a reunir después de muchísimos años, precisamente Uribe y Santos, en las que un canal colombiano marcó la agenda de un presidente y de un expresidente. Eso es increíble también, me llamó mucho la atención. Tenemos nuestra primera llamada, Enrique Alcíbar desde Quito. Enrique, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, don. Que quería hacer una pregunta, digamos no una pregunta, sino una reflexión. La paz en Colombia tal vez, no yo estoy de acuerdo en cuanto a los términos, porque mire, se va a quedar va a haber mucha impunidad en lo que hicieron los guerrilleros, y van a haber nuevos ricos, nuevos millonarios a costa de que la gente ya salga ya libre de todo, ya no tiene ninguna culpa, ya están vueltos a la sociedad como que no ha pasado nada. Eso es lo que el pueblo colombiano ha rechazado, porque ya digo, no puede ser que quede impune tanta muerte y tantos millonarios que van a crearse por esto de la paz. Muchas gracias. Gracias a usted. Francisco, yo quería un poco preguntar eso. ¿Quieres tú, Vanessa, acotar alguna cosa más? Quería acotar respecto del tema de la justicia, que era algo pues que se utilizó mucho en la campaña, sobre todo la que hizo Álvaro Uribe, era el tema de la justicia, la reparación de víctimas, y era uno de los acuerdos que estaban contemplados y que se decidieron en La Habana, y que decía, pues a breves rasgos, ya para profundizar con ustedes, que aquellos que confesaran crímenes atroces ante un tribunal especial podrían evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacían, eran declarados culpables, serían condenados de 8 a 20 años de prisión. Imagínate, es que se han además tergiversado algunos asuntos. Vamos a ver cuáles son ciertos y cuáles no. Algo de lo que la gente dice y comenta es que, por ejemplo, algunos de los grandes líderes de las FARC, en este caso, iban a ser compensados con hasta millones de dólares. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Por qué nos llegan esas noticias? A ver, yo parto inclusive por decir que el presidente Santos cometió algunos errores. Algunos errores que van en la línea de no permitir una
voy a usar una palabra muy antipática y que no suelo usar, pero creo que se aplica, socializar todo lo que estaba haciéndose en La Habana. Por ejemplo, grupos, los fundamentales, ¿ya? Las víctimas, organizaciones de víctimas. En algunos casos llevaron allá, pero no les hicieron participar, ¿ya? Eso es inconcebible. Ahora, el hecho de que en Colombia pesan mucho los expresidentes, ¿verdad? Tienen un peso no solo político, sino es una voz. Bien porque ¿ya? aquí no pasa, ¿no? Aquí no pasa, es que aquí no tenemos claro. muchos expresidentes. O tenemos muchos, más bien. O los tenemos fuera, ¿no? Tenemos demasiados. O los tenemos fuera. Sí. Bueno, lo cierto es que ahí la posición partidista, política, por ejemplo, del presidente, sobre todo el presidente Uribe, me parece que es irresponsable. No le desconozco la capacidad que tiene él para cuestionar la paz, ya, pero no llevarlo al extremo de que firmar esos documentos era entregar Colombia al castrochavismo, creo que era la expresión, ya. Es decir, ¿qué tiene que ver la política en esas dimensiones cuando sabemos muy bien que la paz es un bien supremo que está por encima de partidos, de ideologías? Es la paz. El pretexto, perdón que le interrumpa, el pretexto era que también se podría volver a renegociar los acuerdos. Es parte de la campaña o del discurso de campaña de Uribe, que no era el mejor acuerdo y que podía haber una renegociación. Pero ahí, por ejemplo, es uno de los errores, no sé de cuál de los dos presidentes, y del presidente Santos, de no invitar al presidente Uribe a reunirse y que tenga que reunirse después de que ha habido un referéndum que han dicho no, o es que el uno no le invitó, o sí le invitó y no vino. Entonces, esas cosas que me parece que que son pequeñas frente a la dimensión de una guerra civil de 52 años, no puede ser sometida a un debate de simpatías o antipatías o de ideologías, cuando de lo que se trata es la paz. Vamos a tener otro contacto telefónico. Freddy desde Machala también quiere hacer una pregunta. Freddy, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Felicitándolo por el programa. Gracias. Tenía dos cositas que decirle. Primero, quería preguntarle a los panelistas si es que el voto allá es obligatorio o no. Quinto, por favor, para responder. Bueno, el voto no es obligatorio. Ahora, yo acotando y un poco aportando a lo que se decía anteriormente, creo que Uribe, si bien hay todo un contenido ideológico en la posición de Uribe, también hay un contenido sobre todo electoral. Yo creo que él estaba posicionándose electoralmente, porque inclusive lo sorprendió ganar. Por un lado lo sorprendió, y por otro, cuando gana el no, sale prácticamente a reconocer a las FARC. O sea, aquel enemigo que él casi no reconocía y no lo reconocía como fuerza beligerante, dice, tenemos que conversar con ellos, sin duda, tengo que conversar con Santos. O sea, hay un cambio en la posición tanto de Uribe como de Francisco Santos, que fue vicepresidente. Entonces ahí se ve la irresponsabilidad que tuvieron, porque se ve que lo que quieren es tratar de lucrar electoralmente con este triunfo, que es un triunfo finalmente casi pírrico, porque, como digo, es de hecho, es muy en el gobierno de Uribe hubo duros enfrentamientos a los frentes de las FARC, pero Freddy en la línea tiene otra pregunta para nosotros. Freddy, ¿sigue ahí? No, no está ahí. Bueno, tenía dos preguntas, ojalá se pueda comunicar nuevamente. Entonces, existe eso de lo electoral que creo que pesó más inclusive que lo ideológico y que el enfrentamiento que Uribe siempre tuvo con las FARC. Obviamente que hay un resentimiento, hay un odio hacia la FARC, pero hay un reconocimiento de la FARC. Por eso cuando se habla de derrotas y victorias en esta elección, sí, ganó el no por poco, perdió el sí. Pero la derrota del sí puede ser de corto plazo. A mediano y largo plazo, veamos qué realmente es lo que pasa. Para las FARC se posicionaron políticamente. Una organización guerrillera que había perdido mucha credibilidad y que se posiciona políticamente. Santos, que estaba con una credibilidad muy baja, de repente estuvo peleando la elección. Si lo vemos en términos electorales, en ese sentido, los dos vuelven a la pelea. Los dos vuelven a la pelea. Yo no sé si realmente es una derrota, puede ser una derrota de corto plazo, pero a nivel estratégico de mediano y largo plazo, no sé si no puede ser una victoria de las FARC y de Santos. Si nosotros vemos otros acontecimientos en América Latina, las distintas guerrillas que perdieron en determinado momento,
y después se posicionaron dentro de la política. Lo que pasó aquí con los levantamientos indígenas en determinado momento y después ganaron las elecciones. A veces las derrotas pueden transformarse en victorias. Yo creo que además una de las grandes derrotados aquí son las grandes agencias que hacen las encuestas. Ellos también sostenían que iba a ganar el sí y por un largo margen. No solamente ha pasado ya en Colombia, ha pasado en Ecuador, pasó en Europa, ha pasado en todas partes. Así que a tener muchísimo cuidado y a ver en quién se cree y en quién no. Tenemos una llamada más, en este caso de Moisés Obando. Moisés, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, caballerazo. Mi pregunta para los señores panelistas es respecto a este acuerdo de Colombia entre el gobierno y la guerrilla. ¿Cree usted, señor panelista, que esta firma, supuestamente entre comillas, puede ser una garantía para ese país? ¿Cree usted de que la FARC, que ha vivido toda su vida metido en las montañas, esta firma es algo que lo ha hecho con todo corazón? Para mi forma de pensar, esto es algo falso, ¿sí? Y esa gente que ha vivido y que todo un tiempo ha estado manejando dinero, ¿cree usted que van a estar contentos con un sueldito básico en la capital? Esas son mis preguntas, señores panelistas. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que esto también se han preguntado muchísimo. Es decir, esta gente que ha venido trabajando de un modo específico durante más de 20 años, ¿pueden hacer la paz verdaderamente? Por favor. Bueno, en toda negociación, la clave para que esta rinda frutos es la confianza. Si no hay confianza entre las partes en que hay una voluntad de negociar, y eso implica ceder de parte y parte, no tiene sentido una negociación. Ahora, el hecho de que las FARC finalmente hayan decidido sentarse a negociar y que hayan habido pruebas de esa voluntad, yo creo que genera la confianza que se espera. De lo contrario, no tendría sentido. Como ejemplo, el caso Ecuador-Perú, por ejemplo, se hizo en fin, yo tuve una participación ahí, lo puedo decir, una excelente promoción de los valores de la paz a fin de que el pueblo ecuatoriano aspire a que se firme finalmente esta posibilidad cierta, exacto, ¿no? Y se genere la confianza, que es lo indispensable. Si no hay confianza, pues no puede hablarse. Toda negociación, esta de una enorme complejidad, porque las aristas que tiene en cuanto a narcotráfico, víctimas, justicia transicional, la reintegración política, la reintegración social, el manejo del campo, que es el origen, ¿ya? Exacto, el problema agrario, que es el origen mismo del nacimiento de las FARC. Todos esos son problemas de una enorme complejidad y que tienen que ser resueltos. Yo no sé, y ahí viene la dificultad para retomar, si es que se retoma este proceso, cuáles fueron los puntos precisos que llevaron a que haya esta objeción a este acuerdo, que por lo pronto yo siempre insistí, es un papel, ¿ya? Y la paz es un proceso. De lo contrario, eso no tendría y no tiene ningún valor, por más buena voluntad, habilidad, decisión que hayan tenido los negociadores. Pero ahí está, el pueblo, a pesar del escasísimo nivel de participación y de quiénes son los que dijeron no, se ha pronunciado, y eso hay que respetar y hay que buscar, y yo en eso soy optimista y espero que así sea. Las FARC han hecho un pronunciamiento muy interesante en el sentido de que ellos van a utilizar ahora las palabras, lo cual es muy importante, y el hecho de que ahora se reúnan, pero ya después de que fracasó, y por eso yo soy más bien de la teoría de que todos terminaron con este fracaso perdiendo, ¿ya? Pero que ahora, después del fracaso en el referéndum, recién se reúna el presidente Santos con estos dos archienemigos del proceso de paz. Eso, a mi juicio, es inconcebible. Antes de irnos a la pausa, Quinto, y respondiendo tal vez a la pregunta que hacía el amigo televidente,
Hay que tomar en cuenta que las bases de las FARC son campesinos. ¿Tiene algo que ver la situación económica? Decía en su comentario, ellos no se van a conformar con un sueldo básico en la ciudad, pero ellos son gente del campo también, Bueno, ¿no? primero es que garantías no se puede dar ninguna garantía, como no se puede dar garantía que los paramilitares que respondían a Uribe, porque Uribe también creó bandas paramilitares, finalmente no empiecen a actuar nuevamente. Eso no... Pero lo importante es lo que dice Francisco, la voluntad política que existió, que nunca había existido antes entre un gobierno y la comandancia de la FARC. Por otro lado, por eso la importancia de lo que tiene que ver con el campo dentro de los acuerdos, la necesidad de cómo involucrar a los campesinos dentro de un desarrollo distinto de la zona rural. Y eso estaba establecido dentro de los acuerdos. Y por eso es tan importante, el mismo Pepe Mujica decía el otro día, es un programa de gobierno. El tema agrario en ese acuerdo es un programa para cualquier gobierno de América Latina. Y hay que decirlo también en unos sondeos que se hacen en las calles de los colombianos, preguntándoles por qué este conflicto, por qué más de 50 años de conflicto, se establecían algunas causales. La primera, falta de empleo y oportunidades, desigualdad histórica, concentración de la riqueza, injusticia social, falta de tolerancia, indiferencia y corrupción como los generadores de este conflicto, Arturo. Hay muchísimo más que analizar, entre otras cosas, por ejemplo, esto, ¿cómo le afecta al Ecuador? Venimos con esas y otras respuestas después de la pausa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Decíamos en el bloque anterior que ya se ha pronunciado el gobierno colombiano, pero también las FARC. Timoleón Jiménez, alias Timochenko, dijo textualmente: estamos analizando con calma los resultados para continuar, porque esto no significa que se ha perdido la batalla por la paz. Las FARC proyectarán iniciativas para sacar adelante este proceso. Y es lo que Colombia espera, es lo que la región espera, es lo que el mundo espera, que haya paz en nuestro territorio. Vamos a darle paso en ese momento a otra llamada telefónica. Javier Paredes desde Playas está contactándose con Al Mediodía. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está? Estaba viendo el programa hace un par de minutos atrás y discrepo con el canciller Carrión sobre el tema de cómo el Colombia, el proceso de Uribe, el proceso de Pastrana, ha venido, como quien dice, a derogar en sí el proceso de paz. Creo yo que la paz todos quieren, pero la forma de firmar es lo que está en duda. Yo creo que lo que ha hecho mal a la firma de la paz en la mesa de negociadores, como es el caso de Cuba, donde han sido personas o gobiernos que han estado en el debate o en la palestra pública que no ha sido nada positivo o un aporte a la sociedad. Y que le hayan tratado de dar un orden jurídico a la FARC, creo que ahí está el tema. Y creo que él no ganó por el tema que pasa, que deja entrever a la Corte Constitucional de Colombia, al proceso jurídico, o sea, el marco legal de la paz. Todo el mundo quiere la paz, el marco legal el marco legal en sí es lo que pone en duda. Entonces la FARC de aquí a mañana se dice el sí, se firma la paz, y entonces eso queda como un stand-by, queda en el limbo. Y entonces eso no es correcto en una sociedad, en una república, en una sociedad civilizada como Colombia, como lo somos nosotros. Entonces aquí lo que se debate es el marco jurídico que se le da a la FARC, y eso no puede ser posible. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, a propósito de esta reflexión que nos pueden mandar, si hubiera sido firmada la paz en Washington, quizás con, no sé, Bush, entre los dos grandes líderes de Colombia, del presidente de Colombia y de las FARC, tal vez ganaba el sí. ¿Qué pasaría ahí? A ver, no, yo en eso quiero hacer una contextualización previa, y es que yo soy de los convencidos de que América Latina es una región que ha madurado de una forma impresionante en, vamos a decir, 2 generaciones. ¿Ya? Es decir, América Latina ya no es ese patio trasero de Estados Unidos, sino que es una región, para bien o para mal, y en función de la propia ideología y la democracia, que es fundamental, América Latina es una región que toma por sí misma las decisiones, que ya no necesita la tutoría, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos, que esto fue hasta el año
qué sé yo, 70, en la década de los 70, donde bien sabíamos la intervención militar que a través de las fuerzas y del militarismo americano se producía en América Latina. Eso ya no es posible, es decir, eso ha cambiado radicalmente y es América Latina la que ha asumido con madurez esa fórmula de solución pacífica de controversias. Canciller, pero hay intervención norteamericana muchas veces con eso económicamente hablando, ellos están en todo. En un país como Estados Unidos tiene sus formas de intervenir. Bueno, ellos financiaron el Plan Colombia, ¿no? Por supuesto, pero eso ya prácticamente se acabó. Claro. Pero vamos a los temas de solución pacífica de controversia. Hace poco se resolvió el problema entre Chile y Perú a través de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bueno, ya es más, casi 18 años, se resolvió el problema Ecuador-Perú a través de un mecanismo de solución pacífica de controversias que fue una especie de arbitraje sui generis, les llamo yo, donde la cabeza no era Estados Unidos, a pesar de que estaban detrás, pero era Brasil. Y entonces estamos dando muestras de que somos capaces de resolver nuestros problemas a través de mecanismos internacionales como el arbitraje, como la mediación, como la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En fin, América Latina es diferente, ya no es la misma de la década de los 70, como digo yo, y los Estados Unidos, porque tienen otra visión del mundo, otros intereses, ¿ya?, que les preocupa mucho más, y con razón, los temas de terrorismo y tal. Pero América Latina ya no es la preocupación principal porque nosotros hemos madurado como país. Y la prueba es no solamente en problemas internacionales, ¿verdad?, en la región, sino problemas internos. Y aquí me parece que el señor que nos llamó hablaba de la intervención de países, y es cierto, pero por supuesto, intervino Noruega, intervino Cuba, intervino Venezuela, intervino Chile y me parece que también Suiza, ¿ya? Ayudaron, acompañaron, facilitaron. En el caso, no hace mucho, porque estos temas históricos se los toman una visión de mucho más largo tiempo, pero recuerden ustedes, me parece que era el año 2008, si no estoy equivocado, o antes, la práctica secesión de Bolivia iba a una secesión por una contraposición de intereses entre el oriente boliviano y el altiplano, ¿verdad? ¿Quién intervino ahí? Intervino paradójicamente Chile, que a la época, ¿y quién era presidenta? La señora Michelle Bachelet, en su primer mandato, intervino como cabeza de UNASUR para evitar ese problema interno que estaba llevando prácticamente sin remedio a una secesión de Bolivia. Hemos madurado, hemos sabido resolver nuestros problemas y yo creo que aquí hay que seguir siendo optimistas, empeñarse en que esto siga para que Colombia finalmente logre la paz, que es el interés, como usted decía, de todos los latinoamericanos. ¿Y cuál será el rol ya de los países vecinos? Lo vamos a hablar en unos minutitos porque tenemos otra llamada telefónica. Simón nos llama desde Machala. Simón Zambrano. Desde Manta. ¿Cómo está, Simón? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. De antemano, felicitarle por el programa, un excelente programa. Gracias. Mi pregunta es la siguiente aquí para los señores panelistas. ¿Cuánto afectaría esta decisión en la frontera ecuatoriana? Y más aún conociendo que realmente la verdadera población, la más afectada por la guerrilla, fue la que ganó, hizo un 60% del PIB. Entonces eso quisiera saber, en la frontera, ¿cuánto puede esto complicar el comercio? Muchísimas gracias. Gracias, Simón. Quinto, tal vez usted nos puede dar una visión sobre eso. Le sumaría a los acuerdos que mencionaba Francisco, que los acuerdos de límites marítimos los firmamos en este gobierno con Perú, con conversaciones directas, logrando todas las reivindicaciones históricas del Ecuador que no se habían podido lograr antes, que eso es importante. Y eso, perdón, fue una negociación bilateral. Inclusive no se necesitó de la intervención de un tercero, lo cual le da mayor madurez a la solución que se dio, como recuerdo, Quinto. Con lo que, bueno, más que estar de acuerdo, es evidente que eso ha pasado, es necesario conversar. No hay una posibilidad de decir vamos a conseguir la paz sin conversar con la FARC. ¿Cómo vamos a conseguir la paz? Con la guerra. La única forma de no conversar es ir a la guerra. Es ir a la guerra de un lado y del otro. Entonces es un poco loco
digo, decir que todos queremos la paz, pero no, con esto no tenemos que conversar. Obvio. O sea, es medio... En cuanto a la repercusión que puede tener en el Ecuador, Ecuador ha tenido una capacidad histórica de no involucrarse en el conflicto colombiano cuando existía el conflicto mucho más agudo. Y igual saltó las fronteras muchas veces, saltó la frontera de distintas formas. Francisco lo vivió en determinado momento, el tema de las fumigaciones y el tema de las bandas criminales que sí pasaron. Obvio que cuando se firme la paz van a haber grupos que de repente no se atienen a ingresar a la paz y dejar las armas. Eso pasó en Centroamérica, eso pasó en muchos lados. Todo dependerá de cómo se maneje la frontera y hasta qué punto realmente esas bandas criminales o pequeñas bandas criminales tienen poder de fuego. En Centroamérica fue muy fuerte porque las armas que quedaron en la población fueron demasiadas y ahora existe lo de las maras y todo. Pero yo no creo que va a ser mucho más violenta la frontera porque se firme la paz que lo que existía antes. Al contrario, creo que la firma de la paz le va a dar una posibilidad a moverse de otra forma a la frontera ecuatoriana. Pero desde la soberanía del territorio ecuatoriano sí sería prudente, digo yo, no sé, ya en política internacional, tal vez fortalecer el control en fronteras, Francisco. A ver, sí, no, es indispensable, pero lo que pasa es que hay que tener una visión mucho más amplia, ¿verdad? No solamente el tema de seguridad militar, policial en la frontera, no. El Ecuador lo que tiene que hacer ahora, y primero Colombia, la primera responsabilidad está del lado colombiano, pero eso no quita la responsabilidad que tenemos nosotros. Así es. No solamente seguridad militar y policial, sino también institucional y la generación de un tejido social que consolide la presencia soberana del Estado ecuatoriano y del colombiano más, hasta el límite mismo de la frontera. Porque si es que no hay un retiro, vamos a decir, de las FARC en la zona del Putumayo, pero si no hay inmediatamente una ocupación de ese territorio por el Estado, y no me refiero solamente a los militares y a los policías, sino todo lo que significan escuelas, colegios, hospitales y demás, es decir, una presencia real del Estado con todo lo que eso implica y la generación de ese tejido. ¿Ya? Ahora, esto es un proceso. Esto, liberación, se demora. Esto no pero es de por la noche supuesto, a la mañana. es que ahí es donde tenemos la responsabilidad y la capacidad de visión a futuro, que probablemente en el caso de Centroamérica no se dio, ¿ya? Porque se pensó que dejaban las armas, no las dejaron todas, ¿ya? Y las cosas que se viven ahora ya son muy complejas, ¿no? Y hay que recordar justamente eso, que Ecuador siempre limitó con el estado de las FARC, bueno, con el estado del M-19 en la época que el M-19 controlaba la zona del Putumayo. Después el M-19 llegó a un acuerdo y quien ocupó esa zona fueron las FARC. Al final siempre con guerrillas. Siempre con guerrillas. Ese era el estado y para los campesinos y para la gente que vive, los colombianos en esa zona, el Estado era eso, no existía el Estado central. Tenían que someterse a esas reglas. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Son alrededor de la 1:40, ha pasado volando el programa. Tenemos 20 minutos más de conversación, pero antes queremos presentarles un reportaje que también nos va a hablar de los resultados de este último plebiscito, en el que, como decíamos hace poco, menos de la mitad de colombianos votaron. Hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos. Soy el primero en reconocer este resultado. Como presidente conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Esto fue parte de las primeras declaraciones que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo luego de conocer el pasado 2 de octubre los resultados del acuerdo de paz con las FARC, donde el no ganó con un 50,23%, frente al sí, que fue un 49,76%. Con estos resultados, el país rechazó el pacto para ponerle punto final al conflicto de 52 años con la guerrilla. Cabe resaltar además que menos del 40% de los electores registrados acudieron a las urnas, con lo cual la abstención fue superior al 60%. 34, apenas 34 personas de 444
24 que hay. Es por la lluvia, o sea, hay mucha gente que no sale porque hace media hora dejó de llover y pues la lluvia aleja mucho a la gente. La gente prefiere quedarse en su casita, ¿no? Un abstencionismo altísimo, unas personas por el no, debido a una falta de cultura política, histórica y escolar. Frente a los resultados de Acuerdo de la Paz, hay diversas opiniones. ¿Cómo vamos a entregarle un cheque en blanco a las FARC? La organización criminal más grande que ha tenido Colombia, el principal cartel del narcotráfico del mundo y una organización que ha cometido todo tipo de acciones criminales contra los colombianos y jamás ha respetado la Constitución y la ley. Nosotros hemos venido reclamando desde hace mucho tiempo que las FARC deben entregar los recursos para financiar con ellos programas de reparación a las víctimas. No hay ninguna razón para que todo ese esfuerzo de reparación esté a cargo de los ciudadanos colombianos vía impuestos. Pese a lo inesperado, tanto el presidente Juan Manuel Santos como el jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño, expresaron su firme voluntad de buscar una salida política al conflicto armado. Luego de conocer el veredicto, los ciudadanos colombianos también expresaron su incertidumbre al no saber qué pasará en su país. Más expectativa fuera de Colombia. Aquí hay más interés por cómo le va a la selección de fútbol, que de un tema como este. La incertidumbre de lo que viene, porque muy posiblemente habrá más hogares colombianos que van a perder a sus familias, sus hijos, va a continuar el secuestro, la delincuencia, todo eso. Lo más contradictorio, estamos en manos de ellos en este momento. Hay incertidumbre, es inevitable y sobre todo en el lado de los colombianos y aquellas personas que tampoco se acercaron a las urnas a votar. ¿Qué va a pasar? Es lo que nosotros queremos analizar en el próximo bloque, pero sumando al testimonio que incluyó Melina Espinosa en su reportaje, podemos decir que el presidente Santos dijo a pocas horas del referéndum: convocaré a todas las fuerzas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no para escucharlas. Parte de eso es lo que va a pasar en esta jornada con los expresidentes Uribe y Pastrana, ¿no? Bueno, sin duda tiene que conversar con ellos. Como decía Francisco, tendría que haber conversado antes. Era importante haber conversado antes, pero bueno, se está conversando ahora. Yo creo que todos, más allá de la voluntad política del gobierno y de la FARC, yo creo que todos están de a poco ubicándose en la necesidad de la paz, porque a nivel internacional también está remarcada la necesidad de la paz. Hablábamos de Estados Unidos. Estados Unidos también se ha jugado a su forma por la paz, porque también se necesita modernizar el Estado colombiano, se necesita modernizar el campo colombiano, se necesita extraer los recursos naturales que no se pueden extraer porque la guerrilla está en determinadas zonas. Entonces yo creo que hay una conciencia en general de que hay que llegar a la paz. ¿Cómo? No sé todavía cómo se van a dar estas conversaciones, pero en eso sí estoy seguro de que podrán demorar unos meses más, pero se van a llegar a los acuerdos porque todos, inclusive políticamente y electoralmente, necesitan y les conviene la paz. Francisco, para dejarle planteado, ¿qué debe hacer la comunidad internacional? Será algo que le preguntemos al volver de esta pausa que tenemos que hacer, Arturo. Cortísima. Claro que sí, por favor, les esperamos y esperamos sus llamadas 3970-822, 3970-813. Por favor, estamos aquí para usted, para responder cualquier pregunta. Seguimos después de la pausa. Muchísimas gracias por seguir con nosotros cuando son las 12:46, si no me falla la vista, de la tarde. Continuamos con este tema de la firma de la paz. Agradecemos a nuestros invitados nuevamente, agradecemos sus intervenciones. Momento, pero ahora de escuchar un testimonio de una persona que huyó precisamente de la guerra y que pensaba quizás que ahora se iba a terminar. Veamos qué nos dijo. Lucenia vivió de cerca el conflicto armado que ha sacudido Colombia por años y el deseo de salvaguardar su vida luego de haber perdido a sus familiares la hizo buscar nuevos rumbos. Mucha violencia, era horrible, era feo y como también ya pues habían matado a unos familiares míos, entonces también tenía que salir de ahí. Pues un día normal es uno se levanta en la mañana, hace sus ejercicios,
toma su desayuno y se va a caminar por la selva, como se dice, a resguardar el lugar, a mirar qué hay por ahí, y a veces uno andando por ahí así, resulta que hay emboscadas y todo, y ahí le toca a uno que es la vida de uno o la del otro. Sí, justamente en un ataque fue que yo logré escapar, logré salir, o sea, como se dice, me hice la muerta, pero estaba bien viva. Estuve en un pueblo escondida, después de ahí me fui a Bogotá. Como Bogotá es una ciudad muy grande y difícil también de encontrar, entonces yo me escondí en Bogotá, cambié de identidad y me corté el pelo y cosas así. Hace más de 20 años llegó a Ecuador, formó una familia y ahora tiene una nueva razón para seguir adelante. Él tiene casi 9 años y es un niño que perdió a sus padres cuando era tan solo un bebé. Hoy en día, este pequeño la llama mamá. Resulta que yo fui a visitar a una hermana de la iglesia y ella estaba viendo las noticias de una señora que murió dando a luz y dejando 9 niños huérfanos, y estaba en las noticias. Yo le digo, hermana, ¿y a dónde es eso? Y me dice, aquí atrás, Colombia, vamos. Pero en medio del bullicio de la gente y todo que estaban ahí, escuchaba que un niño lloraba desesperado. Era un cuadro desgarrador. El niño de aquí para acá estaba flaquito, y de aquí para abajo estaba hinchado. ¿Por qué? Porque sus testículos los tenía así. Eran como una vejiga transparente, llena de agua. Pero por ahí hubo la voz de Dios a través de una enfermera que me dijo, ¿usted para qué está buscando un lugar para el niño si Dios se lo ha puesto a usted? Aquí Lucenia encontró un nuevo hogar, pero siempre recuerda su natal Colombia. Y el desenlace del acuerdo de paz lo deja en manos de Dios. Pues el mensaje es que solamente Cristo es el que da la paz verdadera. El hombre puede decir hay paz, pero mientras no haya Cristo en su corazón, más adelante sus pensamientos se pueden dañar y puede suceder cosas. Por eso le digo, no se sabe qué va a pasar con eso, porque yo no estoy en el corazón de ellos, pero solamente Dios lo sabe. Si es corazón sincero de ellos, de la paz, pues todo va a salir bien, pero si es... Mientras no tengan a Cristo no va a haber paz nunca en ninguna nación, en ningún pueblo, ni en ningún individuo. Y así, además de incertidumbre, podemos decir que hay otros sentimientos, decepción también, preocupación. Y hace poco tiempo, les comento a ustedes, estuve en una rueda de prensa con el canciller actual, con Guillaume Long, y él decía que Ecuador es uno de los países, o si no el país de la región con más cantidad de refugiados. Y la mayoría de estos refugiados que se encuentran en territorio nacional son colombianos. Entonces yo le preguntaba a Francisco, ¿qué debe hacer la comunidad internacional? ¿Qué debe hacer Ecuador frente a este tipo de resultados? ¿Expresarse, pronunciarse, respaldar? ¿Qué hay que hacer? No, acompañar. El Ecuador quizás, junto con Venezuela, por ser países vecinos, somos los que mayor interés o acompañamiento debemos tener para que la paz se consolide. Yo antes de este pronunciamiento siempre dije que después de Colombia el país que más se beneficiaba era el Ecuador, ¿ya? Pero no simplemente la firma, sino todo este proceso, ¿verdad? Porque se puede desarrollar una serie de planes, de proyectos binacionales que nunca se pudieron hacer, porque como bien decía Quinto, teníamos del otro lado una ausencia de soberanía del Estado colombiano, y al frente estaban las FARC. Con ellos no podíamos construir, qué sé yo, hospitales, escuelas que podríamos haber compartido. Que todo eso esté escrito en una linda letra en muchos papeles de la Cancillería, ya, pero no. Ahora yo creo que esto nos da un piso del cual debemos aprovechar. Y entonces es toda la comunidad internacional, incluyendo por supuesto el Ecuador, que debe acompañar ahora más para que este traspié, por decirlo de alguna manera, pueda superarse y pueda superarse bien, y que el resultado que tenga sea un resultado mucho más sólido, mucho más consistente, mucho más conjunto de la sociedad colombiana. Si de la reunión entre Uribe y Santos sale una fórmula donde se establezcan unos puntos que puedan finalmente ser aceptados por los representantes de las FARC, cuanto mejor. Y el Ecuador debe seguir muy de cerca, y tampoco esto debe significar un repliegue de lo que se pensaba hacer cuando se tenía ya pensado que la paz estaba hecha, ¿verdad? O por lo menos firmada.
sino que tenemos que seguir trabajando con toda decisión para apoyar a Colombia. Y eso sí, hay que tener muy claro, lo dijo Quinto, Ecuador no tiene que inmiscuirse para nada en la guerra interna de Colombia. Debe inmiscuirse, eso sí, en todo el proceso de paz. Quinto, hay voluntad de las partes. Las FARC, de su lado, ha dicho, bueno, no se firmó el acuerdo, los colombianos se expresaron, pero vamos a mantener, por ejemplo, el cese de la violencia. Lo ha dicho también que no va a haber ataques desde el lado del gobierno colombiano. Hay voluntad de las partes, pero este proceso, nadie puede saber qué va a pasar mañana. Es difícil saber, pero tal vez yo sí me atrevo a decir, como decía en el bloque anterior, de que va a llegar un acuerdo en pocos meses, porque en este momento todos necesitan un acuerdo político. Que pueden haber unas puntualizaciones, sí, tendrán que haber, y lo importante es justamente que puedan conversar y que inclusive se le pueda escuchar a Uribe, porque eso es así. Esa es la realidad y las reglas de juego son esas, de la misma forma que Uribe tiene que escuchar a las FARC y ha aceptado eso. Pero yo creo que estamos en el momento histórico, internacionalmente y nacionalmente a nivel de Colombia, como para que se llegue a acuerdos de paz duraderos o por lo menos con una base determinada. Esperemos entonces que esto sea solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, pasamos, por favor, nuestra última llamada del día. Muchísimas gracias. Hemos tenido decenas de llamadas, no han dejado de sonar los teléfonos. Ahora es turno de Pilar García, de Guayaquil. Pilar, bienvenida, buenas tardes. Hola, Pilar. Buenas tardes, ¿me confirman si está la llamada? No. Está, pero no contesta, me dice. Bueno, muchísimas gracias de todos modos por llamarnos. El tema es largo y en realidad, como decíamos al principio, hay muchísima tela que cortar. La reunión de hoy nos va a dar un par de luces, creo yo, para que sepamos las posturas ciertas de quienes se oponían a la paz, en este caso, que ellos sostienen que no se oponían a la paz en realidad, sino a las FARC como tal. ¿Es tan así, Francisco? A ver, yo quisiera hacer una interpretación de quienes votaron por el no. Y es que probablemente no es que votaron contra las FARC, sino como por algún lado leí o escuché una declaración, nosotros sí queremos la paz, pero no así. Es decir, querían otro texto, por decirlo de alguna manera, otro acuerdo, ¿ya? Que contemple, vamos a ver, y ahí viene la parte difícil, que es identificar cuáles son los puntos que no eran aceptables para quienes votaron el no, porque se votó por el paquete. A ver, uno de los temas que más se cuestionaba era el tema, por supuesto, de las víctimas, ¿ya? No se daba suficiente satisfacción a las víctimas y no se aplicaba la justicia como las víctimas querían. Muy complicado tema. Otro, que probablemente sea más fácil, me parece, el no asignarles los escaños como estaba ofrecido. Recuérdese que cuando el presidente Barco llegó a un acuerdo de paz con el M-19, esa opción no se planteó siquiera, pero el M-19 se constituyó como un partido y ganó elecciones y estuvo presente en el juego democrático electoral. Entonces, ahí es donde habrá que, y esa es una parte muy compleja, ¿no? De quienes dijeron que no, ¿por qué dijeron que no? Por este punto en el cual yo no estaba de acuerdo. Esa identificación es fundamental y yo creo, y si hay la voluntad de las FARC, y no dudo de la voluntad del presidente Santos de encontrar una salida, tendremos esa paz que todos en América Latina queremos. Y ojalá se amplíe también los aspectos y las aristas del diálogo y se incluya más gente en este diálogo, si es que va a haber en los próximos días. Olmedo Santa Coloma nos llama desde Guayaquil. Olmedo, ¿cómo está? Buenas tardes. La última llamada. Buenas tardes, señorita, buenas tardes. ¿Cómo está? Quiero intervenir en esta posición. Yo soy colombiano. En el caso de que hubiera ganado el sí, los únicos acá que hubieran ganado es la FARC. ¿Por qué se lo digo? Porque ellos con el acuerdo quedarían eximidos de muchos crímenes, de cualquier cantidad de crímenes, de violaciones, de secuestros, de asaltos a los ganaderos y agricultores que tenían dinero para ellos, y lo más grave, niños
de 10, 12, 15 años que fueron obligados a ir a pelear a la selva y eran puestos adelante para que fueran muertos por el ejército. Entonces, si ellos hubieran ganado sí, estarían ellos ganando y pierde el gobierno y pierde el pueblo colombiano. Ellos quieren ser representantes al Senado, 10 puestos, pero ¿por qué? O sea, yo se lo digo porque a mí me tocó sufrir allá esas consecuencias. Gracias a Dios vine aquí al Ecuador y me recibieron con los brazos abiertos. Eso es todo lo que le quiero decir y muchas gracias y disculpe. Gracias, Olmedo. Es que otra cosa, Quinto, es haber estado en medio del conflicto, haber perdido algún familiar, haber tenido que salir del país por miedo, ¿no? Otra cosa es ponerse en los zapatos del otro. Sin duda, y lo mismo pueden decir aquellos que son víctimas del propio gobierno de Uribe, con los falsos positivos, con desapariciones también en masa, con Uribe habiendo creado también grupos paramilitares. Entonces, en una negociación hay que poner todo en la balanza y finalmente no todo el mundo va a quedar contento. Así es. Tal vez una de las cosas que decía Francisco Santos era de cómo paliar a las víctimas de lo que habían sufrido. Se hablaba de pagos económicos y todo eso, que eso tal vez no se había tratado como se debía haber tratado. Pero finalmente todos van a tener que ceder. Si no se cede, no va a haber, vamos a seguir con un conflicto. Y bueno, ahí es culpa de todos. Francisco, nos queda menos de un minuto. Su conclusión final, su reflexión final, por favor. Bueno, mi reflexión final es que yo aspiro como ecuatoriano de esta América Latina madura, que insisto que ya somos una América Latina madura, puedan encontrar los colombianos mecanismos de diálogo que permitan recuperar este proceso de paz, hacer las rectificaciones que el pueblo colombiano quiere y que esta paz se consolide para beneficio de Colombia, por supuesto, en primer lugar, de Ecuador quizás en segundo y de toda América Latina. Y la reflexión para los que no fueron a votar. Muchísimas gracias a Francisco Carrión, a Quinto Lucas, invitados de lujo los que tuvimos hoy. Pero claro Arturo. que sí, y ojalá aprendamos todos, ¿no? Es más importante en este caso, más que cualquier cosa, acudir a votar. Su voto puede hacer la diferencia. Por favor, bueno, los ecuatorianos tenemos el voto obligatorio, pero hace un rato pensamos, tal vez valía la pena aquí hacerlo obligatorio por esta ocasión. No había que reformar la Constitución, se podía hacer, Vanessa. Así es. Bueno, ahí la reflexión la tiene usted, amiga y amigo en casa. Nosotros tenemos otro tema de interés mañana para compartir con ustedes. ¿Le gusta el fútbol? Por supuesto que sí. Yo sé que a nuestros invitados también les gusta el fútbol. ¿Usted le gusta, Quinto? Sí, le gusta. Francisco. Bueno, yo soy liguista. Creo que aquí somos casi todos liguistas. Futboleros. Y este Quinto es más futbolista inclusive que yo, porque es un futbolista intelectual. Ah, claro. Una cosa que va mucho más allá. El pronóstico para mañana con Chile. Uy. El fútbol es impredecible. Lo que tú me puedes preguntar es qué quiero. Y entonces y te puedo decir 3-0, 4-0, lo que sea, pero la realidad está en la cancha en esos 90 minutos. Vamos a ver. Una se pelota. puede ganar bien, pero hay que mejorar la defensa. Hay que dar unos ajustes en la defensa, pero se puede ganar bien un 2-1. Muchísimas gracias por todo. A continuación, los expertos del deporte ya nos están sacando, en realidad tienen toda la razón. Nos pasamos de nuestra hora. Chao, chao. Hasta luego. Excelente jornada para todos. Chao. Gracias.